más ni menos que de actualidad en guarderías. Francisco García Nieto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy tenemos algo muy importante que platicar contigo, mi querido Francisco, en relación a toda esta problemática, todo este reto que se tiene en relación a las guarderías. Pero antes de empezar, vamos a ver quién es Francisco García Nieto. Por favor, producción, si ahí tenemos el video, adelante. Francisco García Nieto nació en México en 1974. Tiene formación en ciencias económicas y cognitivas, con actualización en transformación digital y tecnologías de la información. Ha sido conferencista y capacitador en empresas, universidades y guarderías. Combina formación económica con el análisis de datos y su amplio conocimiento y experiencia en los sistemas públicos de atención al cuidado infantil. Con la pandemia ha aumentado su involucramiento en los temas del futuro de la educación, la seguridad social y las empresas que quieren sobrevivir y prosperar en un momento de cambios profundos. Ha alcanzado más difusión a través de la publicación de sus artículos en círculos de estudio controlado como el alumni de Berkeley, blogs y redes sociales. Es autor de Incapacidad para Confiar, de 2017, acerca de la acomodación cerebral de niños que sufrieron abuso sexual en el ámbito familiar, que trata sobre comportamientos de maltrato o abuso de los niños hacia los cuidadores en ambientes violentos. Actualmente investiga en helicopaidosis como trastorno infantil de comportamientos imitativos de los adultos en niños pequeños para el UNICEF International Research Office de Italia. Realiza una investigación sobre las características de los niños del siglo XXI, The Children of Millennium, con apoyo de Berker and Jones Books by Gerson. Sus manuales impresos y digitales de capacitación pedagógica han estado en miles de manos. Francisco cree más en la formación y el aprendizaje que en la enseñanza tradicional. Una pequeña reseña de Francisco que nos acompaña precisamente, y no solamente hablar de eso, sino también de 10 arduos años de trabajo. Francisco, que el día 20 de diciembre del año 2020 precisamente cumplieron estos primeros 10 años, ¿no? Sí, así fue. La verdad es que yo estoy muy contento y la gente que hoy está conmigo. Ajá. Todo empieza como siempre como un proyecto. Hasta hace poco le decía yo todavía mi proyecto, pero pues ya está muy materializado. Entonces, Claro. ahora está evolucionando. Creo yo que a como empezamos, que era capacitación. Uh-huh. Después nos fuimos un poco más hacia la consultoría de empresas educativas. Claro. Y actualmente estamos más metidos en el manejo de datos, la prospectiva de las empresas educativas, el Big Data y sobre todo la investigación de temas pedagógicos desde un enfoque, me gusta decirle moderno, porque Claro. de repente algunas palabras pudieran como sacarnos de onda, pero pues sí, ¿no? En esta realidad. Y hacia allá estamos y pues sí, no todas las empresas pueden decir que llegan a veces ni al primer año y... Exacto. Y aquí estoy yo, ¿no? Exacto, con todo el equipo ya conformado Ya. y como bien dices, ya no es un proyecto, ya es toda una realidad que pues ha tenido a bien participar, Uh-huh. sobre todo en las guarderías, que es donde agarras tu mayor expertise, ¿no? Platícanos un poquito sobre el nuevo modelo mixto de colaboración del servicio de guardería que tiene que de alguna manera se emitió del gobierno federal. Bueno, es este nuevo modelo de guarderías, Uh-huh. de manera simplificado, no es nuevo. Fue diseñado en el año 2016 por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De ese año fue aprobado, pero no tuvo la repercusión, los resultados que se hubieran deseado. Uh-huh. Ya se hablaba de guarderías en empresas. El instituto tenía un plan muy ambicioso de abrir guarderías dentro de las instalaciones de las empresas. Okay. Algo que si bien no es nuevo, porque ya existen algunas, pero muy contadas. Exacto. Solamente se lograron abrir 3 guarderías en este lapso, Uh-huh. entonces de 2016 a 2020. Y actualmente se le volvió a dar un nuevo impulso, de manera que a mediados del año pasado, en julio, Uh-huh. el actual director general vuelve sobre el tema y lo reforma, le hace algunas adiciones. Claro. Y agrega el tema de mixto, porque en realidad está hablando él de modelos innovadores. Okay. Dentro de lo que el gobierno federal en el plan estratégico para 2020-2024 tienen, Uh-huh.
A mí me llamó mucho la atención que empezaron a hablar desde tiempo atrás de educación a distancia, Ok. de cadenas de datos, de monitoreo remoto. Ujú. Y a partir de ahí fue que me empecé a interesar cuál era la visión que tenían, sobre todo el director general en materia de guarderías. ¿Y lo veías cercano cuando escuchabas hablar de ese tipo de conceptos? ¿Veías cercano que en algún momento se utilizaran? Yo veía muy lejano por las realidades que enfrenta este país, Claro. pero al mismo tiempo, conceptualmente yo lo veía el paso lógico, Ujú. porque justamente a lo que yo me he estado dedicando es a estudiar cómo están cambiando los niños, los sistemas educativos. Me ha gustado viajar, estudiar en diversos países del mundo cómo ha sido esto. Y las experiencias que tengo, por ejemplo, de los Estados Unidos, de algunas partes de Europa, no de todas, Ujú. pues me fueron dando una línea de hacia dónde podríamos ir en determinado futuro. Ok. La pandemia lo que vino a hacer fue acelerar la necesidad de estos cambios. Claro. Pero tristemente no lo estamos, por un lado yo creo que hay dos impedimentos. Por un lado, la situación económica va a detener el avance o las propuestas, que si quieres ahorita te las reseño, Claro. pero por una parte la situación económica va a detener el tema de este proyecto de guarderías. Por supuesto. No es malo, pero lo va a retrasar. Claro, por supuesto. Y por el otro lado, el otro factor de resistencia pues es el interno de los mismos prestadores del servicio de guarderías, Ujú. que probablemente no se han percatado o no han analizado adecuadamente hacia dónde va todo esto. Ok. Y no los culpo, no es una situación fácil. Concibieron un negocio la mayoría de las guarderías empezaron hace menos de 20 años, Claro. lo concibieron de una manera, incluso la misma inversión los condicionó a que fuera un proyecto de 1 o de 2 décadas Claro. por los retornos y por recuperar la inversión. A 50 años aproximadamente es lo que se tenía planeado, ¿no? Se tenía planeado Así es. y hoy la realidad cambió. Entonces hoy son la situación económica, Claro. la resistencia al cambio, y agregaría algo súper interesante. Hoy en estos días está muy de moda el censo. Ujú. No de moda, sino que se publicaron los resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda, del Claro. que se hizo el año pasado, y confirman exactamente lo que estamos viendo. Claro. Menos niños, Claro. ciudades que tienen una tendencia diferente demográfica. Claro. Me sorprendió, por ejemplo, que Ciudad de México es la principal entidad que está perdiendo población, a pesar de que Ok. nosotros la vemos gigantesca. Claro. Se fue mucha gente. Exacto. No crecimos tanta población como se hubiera esperado en 10 años. Ujú. Somos 126. Sí. O sea, pensábamos que íbamos a ser 130. Claro. Y eso nos va hablando de algo, ¿no? También aumentó la edad promedio. Ahora somos un país en promedio de 29 años de edad. Claro. Y las mujeres están teniendo menos hijos. Pero Es un otro factor, dato, claro. otro dato fundamental y tremendo. El 51% de la población, solo el 51% de la población tiene acceso a seguridad social. Claro. Y, 50, la mitad prácticamente, la mitad. ¿no? O sea, sí, sí. Y estamos hablando entonces de que el sistema de guarderías IMSS es parte, uno de los pilares de la seguridad social, Claro. pero para la mitad de la población. Y se Exactamente. vino reduciendo. Entonces, Con todo y que ahora también, no solamente en cuestión de género, no solamente las madres, sino también los padres, ¿no? Podrían tener ese derecho de poder inscribir a sus hijos a una guardería, ¿no? Que eso es relativamente nuevo, según yo. en septiembre justamente del año pasado, ya el Senado ratificó lo que ya la Cámara de Origen, que fue la de Diputados, lo había estimado en función a la igualdad de género, ¿no? Claro. Porque sí existía ese prejuicio de que la mujer es la única encargada de cuidar a los niños. Claro. Este servicio de guarderías justamente surge a partir del 73, de la reforma Ok. del 73 de la Ley Federal del Trabajo. La mujer no tenía derechos laborales Sí, claro. propios. Así es. Y entonces se crean las guarderías para aseguradas, porque ya existían unas guarderías desde el 46, pero para los trabajadores del instituto. Claro. Entonces esto tardó mucho tiempo en cambiar, Ok. hasta que hoy se hizo una realidad. Pero ahí me gustaría decirte algo. La verdad es que el IMSS confiaba en que eso iba a propiciar que las guarderías se llenaran. Claro. Porque es un tema del que se habla poco, pero es real.
las guarderías no están llenas, están subutilizadas. Subutilizadas. Y fíjate que hablando de eso, escribiste 2 artículos muy, muy interesantes. Gracias. Que precisamente hablan, bueno, el título es "No es contra el IMSS", que muchas veces creemos esto, ¿no? Que está sucediendo todo esto y que de alguna manera buscamos un culpable. Cuando dices, no, hay que ver realmente las entrañas de este problema, por así llamarle, y ver las supuestas soluciones o lo que se puede hacer para encaminar algo mejor, ¿no? Platícanos un poquito sobre estos 2 artículos que escribiste. Sí, fueron 2 artículos en el blog que primero intenté hacer un panorama que por lo menos en 10 años, Claro. yo creo que desde el 2009 las guarderías no se llenaron, no están llenas. Ok. Han oscilado entre una ocupación del 76 y el máximo que han alcanzado es casi el 85%. Estamos hablando de que en promedio han estado desocupadas en un 17% en 10 años. 42,000 lugares sin ocupar. 42,000 lugares, mencionas tomando aquí. como base de cálculo que la capacidad tendría que ser 250,000 niños, un Ok. cuarto de millón de niños. Claro. Entonces, pero el otro cálculo que decía el IMSS es que, bueno, que tendría que llegar a millones de niños el servicio, Ujú. pero no están llenas las guarderías. Claro. Se dieron muchas explicaciones a lo largo de estos 10 años. Cada año el instituto publica un informe Ujú. sobre riesgos del instituto y en él ha venido cambiando la versión. Durante 2016, 2017 se decía que el problema fue que se abrieron demasiadas guarderías, Ok. no se hubo una determinada distancia entre una y otra, Ujú. pero la razón que esgrimía la autoridad del IMSS en ese entonces, del IMSS, perdón, era que se abrieron en casas adaptadas, que fue también un problema que pasó con Sedesol. Ok. Y al abrirse en casas adaptadas, los espacios se tuvieron que ir asignando Ujú. de acuerdo a la casa que ya estaba. Claro, por supuesto. Las guarderías que son más exitosas en cuanto a comercialización, porque son más productivas, Ujú. están más llenas, Claro. son las guarderías que llamamos exprofeso, o sea, que se construyeron desde el inicio como un proyecto. Ok. O sea, las instalaciones correctas, el espacio correcto. Exacto. ¿no? Porque tienen cuellos de botella. Te voy a decir, Claro. por ejemplo, puede hacer una guardería que tenga espacio para 10 bebés de 6 meses de edad. Ok. Pero después la sala que sigue puede ser que se quede con 4. Ok. Entonces, pues habría que dejar de tener esos niños, porque después la sala que seguiría de maternal albergaría 20 niños. Entonces yo les llamo relojes de arena, o sea, Exacto. amplios de un lado, tienen un cuello y después se amplían. Otros tienen forma de un trapecio, Claro. etcétera. Y las guarderías más exitosas son las que tienen un poco menos lugares en lactantes y más lugares en maternales. Pero eso no lo pudieron hacer quienes ya tenían un inmueble, presentaron un proyecto, se los Ujú. autorizaron y así quedó. Claro. Y hoy menos, porque pues ya son inversiones, ya son derechos ganados, son contratos asignados a muchos años y no es fácil como de repente decir ya no quiero estas guarderías. Claro, por supuesto. Aunque en los hechos, eso también hay que decirlo y aparte de lo que me preguntabas, Ujú. en los hechos el IMSS sí ha venido cambiando esto. Claro. Para darnos una idea, en 2009 había muchas guarderías Ujú. y el promedio era de 109 niños por guardería. Ok. El promedio autorizado. No, el promedio de todas las guarderías. O sea, si perfecto. sumamos todo el número de guarderías entre todos los lugares que ofrecen Ujú. y lo dividimos entre el número de guarderías, perdón, Ujú. nos va a salir 109. Ok. Aunque había unas más grandes, claro. otras más chicas. Así es. Hoy día el promedio es de 178, por ahí va. Mm. Entonces fueron de manera discreta, pero efectiva, propiciando que hubiera guarderías más grandes. Claro, por supuesto. Y se fueron quedando en el camino al paso del tiempo guarderías más pequeñas. Ok. Entonces hoy con menos guarderías se están Abarcas más. atendiendo a más niños. Claro, por supuesto. Pero aquí creo que hay un gran problema también. No son homogéneas las guarderías. Ujú. A mí me toca ver guarderías del sector privado verdaderamente muy modernas. Claro, No del IMSS, del sector privado. Ok. Muy, muy modernas. claro. Pero también de las nuevas que abrió el IMSS, estoy diciendo de las últimas licitaciones, Ujú. impresionantes en materiales, en construcción, en diseño, en todo son guarderías que no se parecen tristemente a guarderías que se abrieron sobre todo en el auge de las guarderías 2004, 2005, 2006. Claro.
Y eso ha venido provocando un rezago, porque el IMSS sí hace una diferencia en eso, ¿eh? Sí, claro. Tiene dos tipos de pagos. Una cuota que le dice premium, que Así lo dice es. todo, Exacto. y una cuota estándar, o sea, te pago menos. Por ahí también hay ciertos criterios que sería muy largo hablar. Pero que todas las porque- guarderías pueden alcanzar. O sea, aspiran a mejorar al premium y lo pueden lograr, ¿no? Sí, digo, ahí tiene un conflicto legal, Ujú. yo diría más porque el niño que es atendido en una guardería tiene que recibir el mismo servicio que es el atendido en otra guardería. Exacto. No Sí, hay niños ahí de no puede haber no hay cambio. niños de primera y de segunda, hasta Exacto, donde me totalmente de quedé acuerdo con la contigo. Constitución. Claro. Pero en los hechos sí hay. Claro. Sí reciben mejor atención en otras guarderías, o por lo menos es la intención del IMSS, ¿no? Al premiar a esas guarderías Claro. con una cuota superior. Ujú. Y la tendencia es esa, porque a partir de este año, de finales de este año, una pequeña parte de las guarderías van a renovar su contrato Claro. y el grueso viene a finales del año que viene. Por supuesto. Y ahí es donde vamos a ver, porque no todas van a cumplir con los requisitos justamente de lo que me preguntabas, del Exactamente. nuevo modelo de guarderías, Exacto. que no es solamente guarderías empresariales, es las que ya tengo, cómo las quiero. Claro, ¿y qué va a pasar con ellas? A lo largo de estos 10 años, pues te has dado cuenta desde cómo generar un buen ambiente en una guardería, generar precisamente estos alicientes y también, pues obviamente estos impulsos hacia los niños, hacia la misma guardería, vaya, que sea una guardería de vanguardia, por así llamarle. Tú has venido trabajando con muchas guarderías en torno a esto. ¿Qué va a pasar con las guarderías que sí trabajaron, que llegaron a ese nivel, vaya, de calidad, ¿no? Y de servicio, y con las que no? ¿Qué van a pasar? Digo, al final las dos están ahora en la misma balanza, por así llamarle, ¿no? Por esta pandemia. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Hay una forma de que se vuelva a recuperar esto? ¿Va a cambiar? ¿Cuál es la perspectiva de todo esto? Bueno, sí, tienes mucha razón. Están en la misma circunstancia, ¿no? Hayas invertido 20, 50 o 7 millones de pesos. Claro. Pero la palabra clave es la resiliencia en todos los sentidos. ¿Qué tanta capacidad tienen para adaptarse? Claro. Leyendo lo que en los documentos de lo que pretende el instituto, que no me parece del todo mal, sino que al contrario están buscando como la supervivencia Ujú. de todo, del todo, están Claro. tratando de salvar el todo. Ok. Pues estamos hablando de algunos factores. El primero, por ejemplo, el monitoreo remoto va a requerir tecnologías Ujú. que no están, ni siquiera han considerado cuánto pueden costar. Son inversiones por parte del instituto para el monitoreo remoto. Ok. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, cámaras de reconocimiento facial Ujú. y de patrón de conducta, como se usan en otros países. Ok. Es decir, ¿qué va a pasar cuando una cámara detecte antes que un asistente educativa que el niño se cayó? Claro. O que el mismo sistema te diga, este pequeño de este lugar tiene temperatura, antes de que la enfermera de la guardería lo sepa. Claro. Eso es perfectamente posible, ya lo menciona el director general cuando nos habla de línea de datos y cuando nos habla de supervisión remota. Claro. Porque actualmente pues va una funcionaria del instituto, lleva un oficio, se presenta y hace una supervisión pues lo más objetiva que puede, pero siempre hay como que también ciertas cosas discrecionales. Claro. Bueno, pero ahora ya no nada más va a haber cámaras, esas cámaras ya están ahí desde hace mucho. Ahora va a haber cámaras conectadas a una inteligencia artificial. Claro, por supuesto. Por el otro lado, los requisitos arquitectónicos, y ahí digo quién va a poder y quién no, Ujú. pues nos va a hablar de más accesibilidad, de eso habla el director general. Claro. O sea, instalaciones adaptadas para niños con discapacidad, por ejemplo, Ujú. o para personas con discapacidad, Exacto. ¿no? Nada menos lo estamos viendo hoy. ¿Quiénes con la pandemia de las guarderías que están abiertas, que son como el 75%? Ujú. No todas lo están pasando tan bien y no todas tan mal, porque las guarderías más grandes tienen su aforo limitado al 25%. Claro. Y eso te habla de que una guardería de 250 niños puede tener 50 niños asistiendo sin problema Sin y tiene problema. los espacios Exacto. para que haya sana distancia. Pero una guardería de menos de 100 niños que tiene una casita adaptada no va a poder, sus 25 niños van a hacer todo lo más que pueda tener. No Exacto. tienen mucho margen de maniobra. Ujú.
Y por el otro lado, ¿qué tanto vamos a podernos adaptar a la situación económica, al cambio Eso es importantísimo. económico demográfico? Porque lo más afectado actualmente es el sector de los servicios, restaurantes, turismo, etcétera. Y son los grandes empleadores que llevaban las mamás y los papás con sus hijos a las guarderías. Exacto. Y hoy todas las guarderías están perdiendo niños de manera acelerada por factores económicos Ujú. y por factores también de miedo. Los padres tienen miedo de llevar a sus niños a la Exacto. guardería. Contagios, un sinfín de situaciones. Claro. Las guarderías que se puedan adaptar a eso financieramente y que tengan una reserva prudente para soportar estos periodos complicados, por lo menos de aquí hasta mediados de este año, Ujú. pues probablemente van a estar mucho mejor posicionadas Claro. que las que ya llevan desde marzo de este año perdiendo niños. Cada mes pierden inscripciones. Uno diría, bueno, el IMSS no tiene por qué pagarles si no están los niños. Exacto. Hasta cierto punto no, pero recordemos que una buena parte del servicio de guardería son bienes inmuebles, Claro. o sea, bienes que no se pueden mover y que están ahí, Ujú. y que el prestador del servicio no lo puede dedicar a, por ejemplo, a hacer fiestas o Sí, algo claro. para sacarle provecho, que además ni fiestas se pueden hacer. Sí, exacto. Entonces, sí es complicado porque la guardería no puede obtener dinero de otra manera, Ujú. de otro medio, y el IMSS tampoco puede simplemente cortarles el contrato. Entonces, la situación financiera es complicada. Claro, ahora mencionas que, bueno, generar algunas, ¿cómo decirlo? Generar algunos planteamientos y planes financieros podrían salvar a una guardería. Pues, ¿se puede hacer eso? Hay peticiones de algunas personas para que el IMSS dé un subsidio, pero la verdad es que el IMSS ha perdido cerca de 10,000 millones de pesos en cuotas obrero-patronales por lo menos al corte de septiembre. Claro. Todavía no sale el de diciembre. Ujú. Para darnos una idea, el presupuesto de guarderías es de 12,000 millones redondeado. Ok. Entonces la pérdida equivale a casi el 80% de lo que sería el presupuesto de guarderías. Claro. Obvio, no todo lo que se perdió es de guarderías, va para servicios médicos, etcétera. Ujú. Y a pesar de todo, el IMSS garantizó el presupuesto porque tiene sus reservas, etcétera. Han hecho un manejo muy responsable de eso, hay que reconocerlo. Entonces el IMSS hasta cierto punto no sé qué más pueda hacer y no tiene intenciones de cerrar sus guarderías. Claro. Ha hecho todo lo posible porque estén abiertas, pero las empresas sí están castigadas. Claro. Pero aunque el IMSS hoy dijera, abran todas y te doy un apoyo, después de eso se enfrentarían a una situación económica adversa. De lo que dije, cambios demográficos, cambios económicos, cambios incluso en los patrones. Ya nos dio mucho tiempo de hablar de eso, pero sí vienen retos muy fuertes en cuanto al cambio de la conducta de los padres respecto de las escuelas, de cómo llevar a sus hijos a una escuela. Claro, por supuesto. Cambios culturales. Cambios culturales. Y todo eso que nos estás mencionando, obviamente está basado en todos esos estudios que has generado tú, no solamente Sí. en México, sino en otros países. Te has dado cuenta que de alguna manera así es como podría funcionar, porque pues vaya, te has metido a este mundo, ahora sí que a sus profundidades. Francisco, si yo tengo una guardería y no me está yendo nada bien, ¿qué puedo hacer? ¿Hay alguna forma, alguna asesoría que tú pudieras dar? Sí, yo me dedico a eso. Yo creo que la clave está en que una guardería sea competitiva y comience a comportarse como una empresa, como lo que es una empresa, Claro, con una visión empresarial. claro. Y tiene que comportarse analizando los datos fríamente, Ujú. conociendo su mercado. Claro. Se acabó ese momento donde la gente llegaba y hacía fila para meter a sus hijos a las guarderías. Exacto. De hecho, nunca existió con los datos que tengo. Sí, no. Pero se acabó. Si algo existió, se acabó. Claro. Hoy hay que competir igual que todas las demás empresas educativas privadas. Ujú. Compiten por los alumnos en publicidad, en marketing, Ok. en seguridad, en qué le ofrecen. Hoy lo tienen que hacer igual. Entonces sí, yo a eso me dedico, pero sobre todo más en los datos. Claro. Y ahorita estoy ya con unas guarderías, rapidísimo te cuento. Claro, por Ya hay supuesto. guarderías que empezaron a visualizar eso. Ok. Y hay unas que ya están transformándose digitalmente, que ya están creando aulas digitales, sensoriales, que se están queriendo convertir en centros de transmisión para tratar a los papás a la distancia. Claro.
Estamos creando también apps, igual que los restaurantes. Si los clientes no vienen a mí, yo voy a ellos. Exacto. Entonces estamos creando también plataformas de apps para llevar el cuidado infantil momentáneamente a la casa de las personas, a través de la gente que está quedándose sin empleo y que es asistente educativa. En fin, opciones. Pero ahí es donde queremos entrar. Claro, por supuesto. Y lo que acabas de mencionar tiene que ver con esta innovación, con esta parte de decir, vamos a transformarnos en lo que realmente somos, en empresas, ¿no? Y no quedarnos en la mediocridad. Yo creo que eso es muy importante. También tuve la oportunidad de visitar algunas guarderías y te das cuenta de eso, Francisco. Que hay guarderías que están muy a la vanguardia y otras que están muy descuidadas, que de alguna manera también se percibe hasta el trato con las personas. Y yo creo que eso es vital, ¿no? De alguna manera generar una atmósfera agradable y obviamente muy, pues vaya, que sea efectiva, sobre todo, como bien mencionabas, los niños no hay de ni primera ni de segunda, todos son de primera y es a la altura a la que nos tenemos que poner en este tema de las guarderías. Yo te diría que hay guarderías, hay que ser yo quiero ser justo, la verdad hay guarderías que sí han estado haciendo todo, claro. Han estado haciendo muchas cosas, innovación. Claro. Y hay otras que desafortunadamente están sin saber qué hacer, tal vez. O peleándose con el IMSS, por eso mis artículos se llaman no es contra el IMSS. Claro. Es que el IMSS, ¿qué puede hacer? O sea, exacto. El IMSS ha hecho lo que le toca hacer. Yo no por soy supuesto. Porrista del IMSS, la verdad, no. Pero digo, si el IMSS hubiera querido cerrar, es muy fácil que el IMSS cierre sus guarderías. Claro. No hay demanda, no hay niños, ¿y por Se qué acabó. te voy a pagar por niños que no me estás atendiendo? Exacto. Lo puede hacer con la mano en la cintura. Claro, por supuesto. Así se llene de demandas. Exacto. Pero no lo ha hecho. Exacto. Porque creo que tienen una visión de que exactamente es parte del sostén de la seguridad social. Los niños pueden estar y deben estar en lugares seguros y tienen que convivir con otros niños. Por supuesto. Entonces, y como bien algo mencionabas, la verdad es que el IMSS, vaya, hasta justificar, hay un medio, hay un fin que lo justifica y sin embargo no ha actuado de esa manera, ¿no? El hecho de hoy tener una pandemia a nivel mundial, pues obviamente vuelca todos los esfuerzos, todos los recursos hacia atender otras circunstancias y sin embargo se sigue trabajando con las guarderías, se sigue trabajando de cierta manera, pues yo creo que es importante aprender a pues aprovechar eso que hoy todavía se sigue trabajando. Francisco, ¿algo más que quieras agregar? Nada más que creo que tenemos que abrirnos, ser receptivos a lo que viene, que ya es una realidad, ya no son teorías acerca de lo que puede pasar. Claro. Yo le digo a las compañeras de las guarderías a las que trabajan, que están probablemente cobrando menos dinero porque tienen sus sueldos reducidos, pues que deben de tener esperanza. Les sugiero que se preparen mucho en la educación digital con niños pequeños, que empiecen a documentarse y que vayan preparándose para lo que viene. Esto va a pasar, las guarderías tarde o temprano van a abrir en su totalidad. Antes de que acabe este año, eso es lo que yo creo, como yo lo veo. Pero cuando abramos van a ser 3-4 meses muy difíciles, así que se necesita de gente muy abierta a lo nuevo, porque el que no sepa dar ese salto creo que va a sufrir de más. Es importante eso que acabas de mencionar. ¿Qué aconsejas a las directivas de las guarderías? ¿Cómo vamos a actuar? Como bien mencionas, la apertura. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta? Las claves ya las dio el IMSS. Okay. Dijo que para renovar los contratos, eso viene en el nuevo modelo. Vamos a trabajar con polígonos de alta demanda. Así lo dicen. ¿Qué es un polígono de alta demanda? Una zona donde haga falta una guardería. Y de ahí nos surge la pregunta, pero una pregunta honesta hacia mí mismo. ¿Mi guardería está en una zona de alta demanda? ¿Qué tanto conozco? Claro. ¿Con quién compito? Porque si abren y hoy te dicen, abre tus puertas a la guardería con 25 niños cuando tu guardería es para 250 y tú no sabes el mercado al que vas dirigido y al que te enfrentas, o sigues pensando que esto no es un mercado, que es una prestación paternalista del gobierno y que ahí se va a quedar, entonces sí, lo voy a decir muy crudo, la verdad es que sí te va a ir un poquito complicado. Exacto. Pero si dedicas este tiempo en ese análisis, en la mejora, en ir desde ya, por ejemplo, empezando a ver lo de la tecnología nueva y comienzas haciéndote aliados de tu comunidad, pues entonces el cambio, la transferencia va a ser mucho más sencilla, va a ser un sufrimiento de
3 o 4 meses, Claro. donde tus reservas financieras te pueden ayudar, pero no te vas a morir. Exactamente. ¿Y alguna recomendación para los padres y madres de familia? Para los padres y los madres de familia, yo creo que la SEP tiene ahora un programa muy interesante que se llama Planeación Integral, Ujú. que está tratando de llevar algunas cosas que se hacían de manera educativa con los niños en la casa. Y a los papás, pues yo les diría que a mí me escriben papás y me preguntan qué pasa con sus hijos. Yo creo que los papás tienen que reflexionar, pensar y estudiar acerca de lo que significa que sus hijos se relacionen tanto con la inteligencia artificial. Claro. No es un celular, no es el internet, ese es un concepto anticuado de millennial. Ok. La generación Z tiene una relación íntima, Ujú. emocional, con la inteligencia artificial. Ok. Y la inteligencia artificial les va a decir a los niños qué piensen, qué sientan, qué quieran. Ok. Si tú no logras ver el mundo como los niños lo están viendo, se va a abrir una gran brecha y entonces va a haber problemas en el hogar. Claro, por supuesto. No puedes negar que existe eso, no puedes aislarlos hoy día. Sí, claro, no. Mucho menos con la educación como viene. Entonces yo le diría a los papás, comienza a considerar que tienes un nuevo invitado en casa, que se llama Claro. inteligencia artificial y que también está contigo porque también tú usas el celular. Por supuesto, y que es precisamente, fíjate, cuando lo mencionabas me da hasta un poco de miedo a veces el decir, de verdad es así, pero aquí está la prueba, o sea, esto todos lo tenemos, Y absolutamente. predictivo. ¿No? Exactamente, totalmente, es un smartphone inteligente, ¿no? Entonces, antes de terminar, permíteme decir algunos comentarios, mi querido Francisco. Qué padre. Carlos Mota lo está viendo, nos manda saludos. Mi querida Luisa Jiménez, te mandamos un saludo. También a Rubí Luna le mandamos un gran saludo. Dulce Fernández también. A Noemí Ramírez, mi querida Noemí, muchísimas gracias por estarlo viendo. Norma Angélica Rivera nos dice, hola, muy buenas tardes, Norma. Y bueno, Mari Go nos dice, pero ¿cómo que no están llenas si no hay cupos? Nos dice en este momento las guarderías. Asilegna G. Galvez nos dice, no se puede en las guarderías adaptadas porque simplemente se evalúan criterios que no cubren. Perla Esmeralda Almaguer Díaz nos dice, todas las guarderías que conozco estaban llenas sin cupos antes de la pandemia. Nayeli Pérez también nos saluda, muchísimos saludos mi querida Nayeli. Perla Esmeralda nos dice, hay niños esperando inscripción y el IMSS no lo permite. Y bueno, muchísimos comentarios que tenemos acá. De Vianney Rey también dice, disposición de los papás, las oficiales también nos estamos preparando para la nueva normalidad en las guarderías. Y Carla Fiero Jiménez nos saluda desde Chihuahua. Pues hay muchísima gente conectada. Hoy por ahí hicieron una aclaración que es muy válida. Sí, ahorita, mientras estamos en semáforos epidemiológicos, sí Claro. hay un límite para las inscripciones. Ok. Entonces, sí, por ejemplo, una guardería de, ¿qué te digo?, 200 niños, Ujú. solamente puede inscribir y tener en presencia cierto número de niños. Entonces, sí, el IMSS ha limitado las inscripciones porque no se pueden tener a todos los niños por ahora. Así es. Entonces, eso que decía por ahí una oyente es cierto. Así es. Es cierto. Y lo de la desocupación a nivel nacional, bueno, hay guarderías que, como dije, siempre estuvieron llenas y con listas de espera, Claro. pero no fueron la mayoría. La verdad es que a los números del IMSS tiene delegaciones o sectores donde nunca se llenaron. Más hay delegaciones donde hay guarderías que les faltaban el 26% de niños. Claro. Pero no es todo, no se puede generalizar, hay guarderías llenísimas. Sí, claro. Pero eso apoya mi punto. Las guarderías de alta calidad Ujú. se forman literalmente. por Se supuesto. esperan 1 mes o 2 meses Claro. para meter a su niño ahí. Sí, pues es Eso como ir al real, ¿eh? restaurante, hacemos fila para ir al restaurante. Eso es real. donde Y nos yo atienden conozco bien. guarderías llenas. Claro. por Llenas supuesto. y muy reconocidas y con un montón de reconocimientos, no de mí ni del IMSS, Claro. de los usuarios, Por de los supuesto. niños. Francisco, pues la verdad es que es un tema muy, muy relevante porque de verdad tiene y nos atañe en la vida. Muy importante estar al pendiente de este tipo de datos. Y por supuesto, bueno, pues no podemos abarcar en 1 hora o en 30 minutos un tema tan amplio. Pues la verdad es que te extiendo la invitación para que sigas compartiéndonos estos, estos datos, ¿no? Después de este tiempo se me olvidó pues invitarlos a ustedes también, agradecerte. Estamos organizando un congreso Ok. virtual internacional Muy bien.
dirigido a padres y a trabajadores de guarderías, Perfecto. que hable sobre de esto que hemos hablado. Vamos a hablar sobre de la inteligencia artificial, Ok. sobre qué pasa con las nuevas redes sociales que le gustan a los niños, Ujú. TikTok, ya Claro. no Facebook, Sí, no, ya ese es es- como de mi edad, Claro. o de la de los millennials, pero Sí. hoy vienen cosas distintas. Claro. Y lo que tú decías, esa brecha que se está abriendo, no es una brecha generacional, Ujú. es una brecha tecnológica Ok. muy profunda entre esto. ¿Qué va a pasar con la educación inicial en general? Claro. Kinders, preescolares, Ujú. y sobre todo hacia dónde va la educación inicial en los próximos 5 años. Entonces tenemos un congreso, yo creo que va a ser netamente virtual, tecnológico. Ok. Vamos a ver si participa gente con la que he convivido de UNICEF, de otras partes del mundo, Así es. de UNICEF, de universidades extranjeras Ujú. y gente de México, que me interesa mucho, porque a mí Perfecto. me interesa mucho este país. ¿Cuándo se lleva a cabo el Yo congreso? creo que lo vamos a estar haciendo para abril Ok. y bueno, pues ojalá y nos escriban y nos digan, nos sugieran qué temas les gustaría que abordáramos, pero la idea es, la filosofía que tengo es tratar temas que no se hayan abordado antes, Exacto. para que valga la pena las horas que estén con nosotros en el congreso virtual. Claro, ¿cómo es que voy a participar, vaya, en esto? ¿Cómo puedes participar? Lo vamos a hacer yo creo que a través de Facebook, Ok. que es una plataforma muy amigable y que tiene mucha penetración. Ok. Y vamos a sacar las bases a través de mi página, que es www.actualidadenguarderías.com, Ok. y ahí vamos a estar hablando. Necesitamos escucharnos y necesitamos desahogarnos todos. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Papás, trabajadoras, han Así es. sido de verdad meses bien complicados. Así es, así es. Y bueno, pues seguir en comunicación precisamente, queridos amigos. Pues recuerden que esto es Radial FM. Pueden escribirnos a la página de Facebook, radial.fm, al teléfono en cabina al 55120200, también en Instagram, radial-fm, y también en Twitter, @radial-fm. Mi querido Francisco, pues te agradezco mucho que Gracias nos a hayas ustedes. acompañado en esta tarde. Agradecerles también a todos ustedes que estuvieron muy atentos de estos temas. Recuerden, todos los martes en punto de las 6 de la tarde, temas interesantísimos como este, aquí a través de Radial FM en Emprende con Salud. Bueno, yo me despido, mi nombre es Alfredo Barrales, y por supuesto agradecerle al buen Neri Vilchis, que está detrás del cristal, y sobre todo a Andrea Alavés, que nace la magia de este programa. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta la próxima. Sean felices. Bye, bye. Dirigido a padres y a trabajadores de guarderías. Dirigido a padres y a trabajadores de guarderías, que hable sobre esto que hemos hablado. Vamos a hablar sobre de la inteligencia artificial, sobre qué pasa con las nuevas redes sociales. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I come. Like an island undone. Radial FM, conciencia colectiva.